Smart Integration, bueno, tenemos que integrar todo esto que hicimos. ¿Tá? Y un poco para hacer comparación, cuando se inventó la bombita por sí misma era bueno, pero si no tenía una red eléctrica para poder alimentarla, era difícil de usar. Lo mismo pasa con los software. Tenemos un montón de piezas de software buenas que estuvimos viendo hasta ahora, que dan un montón de facilidad, pero es mucho más bueno cuando la podemos integrar. Todas trabajan juntas, digamos, ¿no? Poco lo que veíamos en gemelo digital. No sé por qué hace ruido. Teníamos gemelo digital de producto, gemelo digital de manufactura, la manufactura, la producción real, ¿tá? Y el producto real. Que sería bueno que yo todos los datos de rendimiento que me vienen del lado del mundo real alimenten los modelos digitales, como hablamos antes, y a la vez con esos datos poder hacer mejores producción y mejores productos. ¿Tá? Eso es lo que llamamos un gemelo digital de lazo cerrado. ¿Tá? Hay un loop y me sirve el gemelo digital para mejorar. ¿No? ¿Qué sistemas conocemos que hay en las empresas? ERP. ¿Conocen los ERP? Sistema de administración. ¿Qué hacen? Facturas, hacen control de activos, bancos, compras. La parte de compras, gestión de proveedores, licitaciones, etcétera, etcétera. CRM, ventas. Gestión de clientes, cómo atiendo el cliente, qué me compra, cuánto me compra. Y hasta acá es lo que más se conoce. Toda la parte de dinero, finanzas. Lo que proponemos es que exista un sistema que se llama PLM, que es gestión de la vida de producto, que es lo que cuida de la empresa y creo que lo que más valor tiene, la propiedad intelectual. Todo lo que hicimos en estos software que venimos viendo en la mañana es la propiedad de la empresa intelectual. Es lo que sabe de su producto y cómo fabricarlo. Entonces la propuesta es usar un sistema de gestión de vida de producto que capitalice todos los datos y toda la información que la empresa va generando con sus colaboradores y los sistemas que generan en una sola base de datos. ¿Cómo trabajan las empresas que vemos generalmente sin PLM? Hay una ingeniería que usa un CAD, como vimos esta mañana, y hace un modelo de 3 dimensiones del diseño. Hemos visto varios modelos de 3 dimensiones, lo voy diseñando, y ese modelo de 3 dimensiones tiene un montón de información. Casi toda la que me hace falta para poder definir ese producto. Pero es muy difícil de transmitir. Yo no le puedo mandar a un tornero un 3D de la pieza, en casi todos los casos, y que el tornero interprete ese 3D y me lo convierta en una pieza, sobre todo si es un manual. Es difícil que ese 3D se vea. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder sacar ese 3D por la impresora lo tenemos que hacer plano. Dibujamos un plano con medidas, cotas, y mandamos un papel o un PDF. Hay robots que reciben trayectorias, salen del 3D. Recién veíamos cómo con la pieza generamos una trayectoria. El 3D me condujo cómo debería ser esa trayectoria. Pero no se la mando al robot con un código, como mostraba Fernando recién. Lo mismo los códigos G para los CNC, trayectorias de pantógrafos, de corte. Después viene la parte administrativa. Yo tengo un listado de materiales, tengo materia prima, tengo que poder comprar todo lo que me hace falta para poder fabricar. Alguien me tiene que decir, ingeniería me tiene que dar un listado y decir qué es lo que necesito para fabricar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo voy a ir fabricando operación a operación mi producto? Eso se cargan a los ERP o al sistema administrativo o MRP de manufactura. Se carga esa información a mano y puedo gestionar. Hice todo eso y viene el gemelo digital y me dice, podemos mejorar ese 3D. Cambiemos esta pieza, esta y esta. Pero yo repartí todo esto en la planta. Ya mandé todos estos datos al sistema administrativo. De vuelta a hacer los planos, repartirlo por toda la planta, cambiar el viejo, no voy a decir que me construyan en la próxima pieza con el plano viejo. ¿No? Entonces esto tiene una complejidad que es manejada por la gente que genera propiedad intelectual. O sea, asegurarse que toda esta información que estoy reproduciendo 2 veces, porque el modelo 3D habíamos dicho que está esa información, pero como no la puedo repartir, la convierto en un plano, la convierto en una trayectoria, la convierto en datos en ERP. Pongo los ingenieros que hacen el modelo 3D a que repartan información, que vean cuál es la versión que vale, que le cambien el plano a la gente de planta.
cuando esa persona puede estar haciendo mejores modelos 3D, mejores procesos de fabricación. ¿Ah? Entonces, ¿la propuesta cuál es? Un sistema PLM, orientado a la manufactura. Cuando yo uso el CAD, dibujo, vamos a hacer esta tolva, y genero un listado de materiales. Bill of Material en inglés, BOM, que es lo que recibe el RP para saber qué tengo que fabricar. ¿Qué pasa? La BOM responde, porque el diseñador diseñó esta tolva, a un requisito que decía, por ejemplo, tengo que llevar la tolva con un tractor por la ruta. Es un requisito. El diseñador le dice, che, la tolva que hagas tiene que andar por la ruta. Entonces le tengo que poner ruedas. Si le tengo que poner ruedas, le tengo que poner un eje, le tengo que poner rodamiento. Entonces él diseña esa BOM, ese listado, en base a cumplir ese requisito, porque está bien que sea así. Entonces tengo un subgrupo, lo mejor que es de rodadura, donde está el eje, la masa, rodamiento, llanta, cubierta. ¿No? Después viene el de proceso y quiere fabricar. Entonces agarra esa misma BOM y dice, separado, tren de ruedas. Un eje que fabrico, una masa que fabrico, un rodamiento que compro. No tiene la grasa, no me pusieron el ítem de grasa. El diseñador generalmente no me pone una pieza que sea la grasa que va en el rodamiento. ¿Ah? Si digo la llanta, la compro hecha y de chapa, la cubierta, ahora no hay, pero... pero de goma la tengo que comprar en otro lado. O sea, ese listado que me dice muy bien, cumplo un requisito, puertas adentro para pensar cómo lo voy a fabricar, no me es muy útil, me faltan cosas, no están ordenadas como me sirve. ¿Ah? No tengo la materia prima. Yo compro materia prima, no compro el eje terminado. ¿Ah? ¿Y dónde está esto? Si yo le mando al RP para que compre, ¿me va a comprar el eje terminado? No, me tiene que comprar la materia prima. ¿Quién le dice a la administración que compre materia prima y no? Ingeniería. ¿Y cómo lo dice? En algún momento lo hace, pero no hay una formalidad para eso. Aparecen los Excels. ¿Ah? Transformamos esa BOM en un Excel para poder cargar alguna cosa. Pero ese Excel, de vuelta, cambia el modelo 3D, ¿quién lo controló? Entonces, ¿qué propone el PLM? Hagamos otro listado. Vinculado al primero. Entonces, el primero le va a poner de Bill of Material, la E de ingeniería, en inglés, y al otro le pone la M de manufactura. Entonces, el procesista, esto es diseñador de producto, y esto es diseñador de proceso. El procesista empieza a pensar cuál es la mejor manera de agrupar esto en la planta, cuáles son las materias primas que necesito, le agrego la grasa que no me habían puesto, le agrego la pintura, porque me pusieron en el plano pintar color verde, RAL tanto, pero ¿cuánta pintura? ¿De qué tipo? ¿Ah? Entonces yo hago esta M-BOM como un procesista y esta es la lista que a mí me sirve comprar. ¿Ah? Esto es lo que yo tengo que mandar a la administración para que me compre y a la vez que me gestione la fabricación. Y no termina ahí. Después hay otro listado, cuando estoy haciendo el proceso. ¿Con qué recursos cuento para hacer mi fabricación? Yo tengo una BOE, que le llamamos Bill of Equipment o equipos, que es la estructura de mi fábrica. Tengo un puesto de soldadura con un soldador calificado, una soldadora de tal capacidad y un dispositivo. Después tengo un centro mecanizado de 3 ejes con determinada capacidad, etcétera, etcétera. Esto es con lo que cuento para fabricar. La gente, ¿qué capacidades necesito? Incluso para planificar, esto es muy bueno. Esto es un poco más estable, esto es por producto y esto es por mi fábrica. Pueden haber muchas BOE, pero tengo muchas sucursales en el mundo. Entonces, si yo fabrico esto en Brasil o en Argentina, lo hago con distintas BOE. Entonces, yo tengo acá lo que tengo que fabricar y con qué cuento para hacerlo. Entonces, ahora me queda armar el listado de procesos, Bill of Process. ¿Qué es lo que es? Es traer lo que voy a fabricar, traer el recurso que voy a fabricar y acá darle un secuenciamiento. ¿Qué hago primero? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuáles son las operaciones que tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bla, bla, bla. Y el tiempo. Entonces yo en la BOP, si un poco analizar todo lo que hice ahí, estructuré mi producto para que me sirva para gestionar. Tengo mis recursos todos volcados en un solo árbol estructural del proceso. Hay un montón de información acá. Si esa información yo la puedo organizar en una página web y ponérselo al operador al lado del
puesto, tengo lo que se llama Electronic Work Instruction, es decir, le voy a dar al operador un paso a paso, que son los secuenciamientos de esto, con la información de qué tengo que hacer, qué tiempo tengo para hacerlo, qué herramientas tengo que usar, y un instructivo de cómo hacerlo. ¿Tá? Lo importante de esto que es, cambio el 3D de vuelta, porque funciona el menú digital de láser cerrado, y yo tengo cambios, va mejorando todo, me mejora mi proceso, me mejora mi pieza. Pero como todo esto está vinculado, yo al sistema le puedo preguntar, che, ¿qué impacto tiene que yo cambie esto? Y mirá, si vos cambias ahí, te pega en este, y esto tiene que cambiar de esa manera. Hago ese cambio, lo formalizo, en el momento que lo formalizo, ya está vigente para todos, no hay ningún papel, ningún PDF que cambie. ¿Ah? Esa es la lógica de trabajo de un PLM de manufactura, que no termina ahí, porque teníamos los sistemas administrativos. ¿Ah? Le entregamos a planta información correcta. Ahora tengo que ir a administración, que me compre bien. ¿Ah? Entonces decimos, PLM va a trabajar sobre el patrimonio intelectual, como hablamos recién, es decir, qué sé de mi producto y qué sé cómo fabricarlo. Ahí está el conocimiento de la empresa. Los RP, o sistemas de gestión, el patrimonio físico y financiero, y se juntan ¿dónde? En la producción. ¿Por qué? Porque el PLM le va a entregar al RP los listados de los artículos que tiene que comprar y las rutas de fabricación para poder gestionar la producción. Cualquier cambio que vaya desde el PLM es entregado al RP y compro correctamente desde el momento que tengo que comprar, gestiono la producción correctamente cuando tengo que gestionar. ¿Alguna duda? ¿Tiene sentido? Bueno, Francisco ahora va a abrir el PLM. Vamos a hacer un ejercicio de ver cómo se gestiona esto y hacer un proceso para que ustedes vean cómo funciona. Y terminamos con una instrucción de trabajo que pueda ver el operador. Bien, no sé si se escucha. Interrúmpanme las veces que sea necesario, ¿sí? Porque más o menos en una hora... ¿Prendió o no? Ahí, ahora sí, estamos. Es mucha información que les voy a tratar de introducir en una hora más o menos, 45 minutos. Así que pregunten desde lo que sea. Mi nombre, Francisco, ya lo escucharon. Así que bueno, ese no lo vamos a repetir. Bien, primero, arrancamos con lo que es Teamcenter, ¿sí? Teamcenter es esta aplicación que Lucas comentaba recién, que gestiona toda la información. Primero arrancamos con un usuario y contraseña, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta parte es justamente la propiedad intelectual. Yo soy dueño de las cosas que diseño, que dibujo, ¿sí? Entonces ya tengo una suerte de responsabilidad sobre los objetos que están dentro del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mi nombre y apellido. Eso lo que nos da es una suerte de trazabilidad. ¿Quién hizo esta pieza? La hizo tal persona. ¿Cómo estabas ese día que la diseñaste? ¿Por qué la diseñaste de esta manera? ¿Quién está trabajando sobre ese elemento? Son todas preguntas que en el día a día, cuando vamos trabajando, se presentan. O sea, tengo que abrir una pieza, o vamos al día a día, tengo que abrir un archivo de Word. Abrí ese documento. ¡Pum! Solo lectura. ¿Quién lo está abriendo? Si tenemos suerte, quien hizo el Office le puso el nombre de la máquina. O del usuario. Si le puso de la máquina, ¿qué área es? Bueno, como nosotros contamos con un usuario y contraseña, fíjense que todo lo que yo voy a ir seleccionando me va indicando quién es la persona dueña. Entonces, si vamos a un documento de Word o a un Excel, ¿sí? Me va a decir, es de esta persona. Entonces yo puedo ir a buscar a esa persona y decirle, ¿me podés cerrar el documento que lo tengo que modificar yo? Ahí veamos, por ejemplo, buscar algo que no sea mío, pues justamente estamos viendo todos los documentos que no son míos, ¿sí? Y en este, por ejemplo, el propietario es Lucas. Entonces yo puedo ir hacia Lucas y saber que este ítem, en este caso, es de él. Entonces él tiene la pertenencia. Yo puedo saber cuándo lo hizo, 25 de octubre a las 12:27 fue la última modificación. Estamos viendo que es un objeto de un tipo registro, ¿sí? Nosotros particularmente tenemos toda nuestra información del sistema de gestión de calidad cargada dentro de Teamcenter, algo que a los auditores les brillan los ojitos cuando presentamos Teamcenter. Y cada cosa que nosotros cargamos está dentro de un tipo de objeto, ¿sí? ¿A qué le digo tipo de objeto?
Toda nuestra información está caracterizada por algo, ¿sí? Tiene propiedades. Bueno, esas propiedades hacen que nosotros caractericemos de manera diferente. Vamos ya a tratar un poco el tema de los 3Ds. Un archivo de ensamble no tiene la misma información que un archivo de pieza. Por ejemplo, en un ensamble puede que el peso no sea tan relativo como en la pieza. A veces sí, pero ¿quién me da el peso realmente? La sumatoria de las piezas. El ensamble es un consumidor de esa información, ¿sí? Entonces, yo para encontrar, por ejemplo, una pieza, puedo valerme de atributos diferentes. En este caso, los ítems nuestros de calidad tienen un atributo que es de procesos. Pero yo los voy a llevar a los que vamos a ver ahora, ¿sí? Donde nosotros tenemos atributos que dan una característica a este ítem, que es un ítem de demostración. Donde nosotros tenemos 4 atributos. Estos 4 atributos ya me sirven a mí para lograr encontrar lo que yo quiero buscar, que es lo que normalmente pasa en todos los clientes. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando las cosas? Muchísimo. ¿Y cuándo Windows encuentra las cosas? Cuando la barrita está a esto de terminar, encontró todo. Mientras tanto, ¿cuánto pasó? 45 minutos, 1 hora. Sí. Nuestra base de datos es muy grande. Teamcenter trabaja con una base de datos, entonces las búsquedas son instantáneas. Por ejemplo, yo voy a buscar un ítem, no sé cuál es, que tenga entre sus atributos chapa y recibo todos los atributos que son de chapa. Todos los objetos que tienen cargado en su formulario. Por ejemplo, voy a mostrar uno que es una chapa, ¿sí? ¿De qué material? Y yo sé que es un SAE, pero no sé qué es SAE. Filtro. Los resultados de los filtros, limitando los resultados que voy a recibir, llegando a encontrar la pieza que realmente estoy buscando. ¿Qué es lo que nos da esta facilidad de los criterios de búsqueda, los formularios y además de encontrar las cosas rápido, que me tengo que olvidar de aprenderme el código? ¿Sí? Algo que normalmente sucede en todas las oficinas de diseño, se saben de memoria los códigos. Y si viene alguien nuevo, ¿cuánto tiempo están capacitándolo? O ustedes están ocupados en algo y está la persona, el pasante o el data entry, disculpa, con una voz muy suavecita, disculpa, ¿me decís qué pieza pongo acá? 2530. Y saben el código, porque ya saben para qué sirve la pieza y dónde está y qué código es. Con esto, esa persona prácticamente no le tiene que preguntar nada, porque él sabe qué características tiene. Entonces tengo que buscar una pieza de chapa. ¡Tuc! Vieron recién que recibí tantos resultados. Él después, ¿qué hace? Empieza a ver los distintos resultados y puede llegar a la pieza que realmente está buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque además Teamcenter cuenta con un visualizador que puedo ver la pieza sin tener que abrirla. En Windows, ¿qué pasa? Tengo que abrir sí o sí el documento. O tener, en todo caso, lo que se conoce como PDM, Product Data Management, ¿sí? Que sería el escalón anterior del PLM. Estamos viendo acá lo que sería el PDM. Entonces ya tengo ahí la piecita, lo puedo ver, puedo trabajar y lo puedo encontrar. ¿Bien? Si necesito abrir el 3D está integrado al sistema, entonces trabajo todo sobre el mismo objeto. Bien, vamos a abrir este objeto. Fíjense que cuando yo abrí este ítem, automáticamente apareció algo debajo, ¿sí? La revisión. En Teamcenter siempre se trabaja sobre ítems de revisión. El ítem de revisión es mi punto de partida, es mi momento cero de esa pieza. Siempre es una revisión, ¿sí? Entonces, el ítem pasa a controlar todas las revisiones, todo el histórico de esa pieza. Y eso es lo que a mí me da la posibilidad de trabajar con, fíjense las revisiones acá, con el impacto, como les mencionaba Lucas recién. Si yo tengo que revisar esa pieza, ¿en cuántos conjuntos está siendo usado? Acá vemos que
justamente está en un ítem que se llama suspensión delantera y en un ítem que es el conjunto general. ¿Bien? ¿Qué me va a decir esto? ¿El cambio de esa pieza me sirve para todos los modelos donde la estoy usando o me sirve particularmente para uno o dos? Eso ya es la gestión de la modificación. Entonces yo me tengo que frenar ahí y decir, bien, vamos a analizar el cambio. ¿Sirve para este modelo? No. Bueno, entonces para ese modelo es una pieza nueva. ¿Sirve para este otro? Sí, entonces para él es una revisión. Y ahí voy actualizando mi modelo, mis modelos, porque voy actualizando los dos, pero ya sé, además de que esa pieza no me sirvió porque esa revisión tuve que hacer una pieza nueva, sé que la pieza nueva salió de esa, porque tengo la relación de basado en. Entonces siempre voy a tener trazabilidad, histórico, toda la información que yo necesite la maneja el sistema. Bien, en este caso estamos viendo un conjunto, vemos por ese símbolo que es justamente una BOM y ahí nos vamos a el gestor de estructuras. Este es uno de los módulos, voy a sacar el panel de navegación, donde se trabaja con los conjuntos. Esto es lo que a nosotros nos entrega ingeniería. Entonces, tiene el orden en que el diseñador más cómodo se sintió para trabajarlo. Por ahí no tiene tantos subconjuntos, algunos sí, por ejemplo, los brazos de la amortiguación sí están trabajados como subconjunto, pero por ejemplo, lo que sería el chasis del arenero, no. Están todos tubos sueltos. Y capaz que el diseñador ese día dijo, no tengo ganas de hacer subconjuntos, me pidieron esto muy rápido, lo diseño rápido y que se arregle el procesista. ¿Sí? Entonces yo que en este caso pinté solamente la jaula porque va a ser lo que vamos a trabajar en el siguiente punto con lo que es realmente el PLM, ¿sí? La gestión del ciclo de vida del producto. ¿Consultas hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Vamos a la segunda parte. Este primer árbol, como les mostraba recién, tiene también sus estructuras. Entonces cada una de ellas es una pieza. Justo no agarré una que se vea mucho. Entonces yo puedo jugar un poco con el modelo desde el gestor de estructura y también desde el visualizador anterior. Yo, por ejemplo, puedo realizar, denme un segundo, estoy buscando la herramienta, un corte para hacer una revisión de que todos los elementos están donde deberían estar, no hay colisiones. Puedo, por ejemplo, hacer una revisión de alguna parte en específico. Entonces ahí revisar si las rótulas de dirección coinciden bien, están bien puestos, porque lo que es el 3D después pasa a ser una pieza real. Y si el 3D está mal, la pieza real va a estar mal. Entonces yo puedo desde este módulo, sin entrar al 3D, yo todavía no abrí Solid Edge, hacer una comprobación o hacer un control como gerente o como responsable de área para saber si está todo como espero que realmente esté. ¿Bien? Bien. De ahí nos movemos. Fíjense que yo desde acá voy a ir a otro módulo. ¿Sí? Puedo volver hacia mi Team Center, que era el módulo en el que yo estaba. Entonces la información puede ir y venir, siempre en el mismo sistema. Otra cosita que me había faltado mostrarles y contarles que es algo que rompe muchos esquemas siempre que demostramos Team Center y lo estamos explicando. Ustedes ven carpetas ahí, ¿sí? En Windows, la carpeta, de más que hace de Windows 3.0 que existe, es la forma en que nosotros conocemos cómo organizar los datos. ¿Por qué? Porque sabemos que está adentro de una carpeta, en tal ruta, en tal disco, ¿sí? ¿Qué pasa con la carpeta? La borramos y lo que está dentro se fue con la carpeta. Allá fue todo nuestro trabajo, todos los archivos, todo. Con Team Center no. ¿Por qué? Porque la carpeta pasa a ser una mera organización mía. El objeto no es, vamos a decirle,
hijo de la carpeta, sino que tiene un acceso directo adentro de la carpeta. Todas esas referencias que nosotros vemos son los objetos, son referencias a esta carpeta. Entonces yo, por ejemplo, le voy a hacer una copia. En Windows, ¿qué pasa? Hago un documento nuevo. ¿Por qué? Porque lo copié. En Teamcenter no. Es el mismo objeto que está referenciado a dos carpetas diferentes. Entonces, de nuevo, con el análisis de impacto, yo puedo saber en dónde está referenciado. ¿Sí? Entonces, repasando, tengo trazabilidad, puedo detectar todos los elementos. Si se borra la carpeta, no pierdo el objeto, pierdo la carpeta, pero el objeto sigue estando. ¿Por qué? Porque la carpeta llama a un acceso directo. Y justamente uno de los caballitos de batalla es esto de la unicidad. Existe una sola vez el elemento. Bien. Vamos a cortarlo. Así dejamos todo bien acomodadito. Y ahora nos vamos a PLM. Bien, voy a acomodar esto para que sea un poco más visible y coincida con lo que les mostró Lucas. Ahí lo deben ver bien en el tele porque se ve un poco más grande. Pero ¿qué tenemos? El modelo del cual nosotros partimos, que les mostraba recién. El conjunto como el ingeniero a mí me lo devolvió. ¿Sí? Entonces vamos a poner gráficos para que se puedan visualizar. ¿Sí? Pero no está organizado. Entonces yo, ¿qué paso? A mi MBOM, ¿sí? Donde tomo lo que me dio el ingeniero y lo rediseño, básicamente. Lo reestructuro. Entonces ya digo, bueno, hago una MBOM del chasis. Entonces ya separo todos los elementos que no estaban agrupados, los agrupo en una categoría, ¿sí? Y voy sectorizando el 3D porque se va a fabricar o se va a ensamblar de determinada manera, ¿sí? Acá de afuera hay algunos elementos que no requieren ser organizados, pero por ejemplo, todo lo que es el conjunto de dirección estaba todo por separado. ¿Bien? Lo que son los pedales también, con todas sus sujeciones. ¿Bien? Y esto me va a dar a mí la estructura de fabricación. ¿Por qué? Como bien decía Lucas, para fabricar este elemento, el chasis, vamos a dejarlo solamente visible. ¿Qué es lo que necesito? Y material de aporte, eso va soldado. Bien. El ingeniero en ningún lugar me indicó que eso tenía que ser soldado. Capaz que en el plano me indicó soldar bajo norma tanto, pero ¿con qué lo sueldo? ¿Qué costo tiene el material que yo tengo que colocar? ¿Cuánto material, si lo hago con alambre, si lo hago con electrodo, cuánto necesito? ¿Sí? Entonces yo como procesista agrego el material de aporte. ¿Por qué? Porque esa pieza no está realmente terminada sin el material de aporte. Vamos a llevarlo a otro esquema. Pensemos cuando compramos un electrodoméstico. ¿Sí? ¿Cómo viene el electrodoméstico? Adentro de una caja, después adentro de una bolsa, con tergopores, con manual. Eso es la MBOM. ¿Por qué? Porque contempla todo el producto completo. Ingeniería no pensó dónde va o qué calcomanía va o qué código tiene la calcomanía. Capaz que en la carcasa de abajo hizo un bajo relieve para que ahí peguen la calcomanía. Eso es lo que piensa el procesista. Todo el producto ya completo. De ahí pasa, de esta BOM, vamos a ir minimizando. Voy a mostrar que están relacionadas las estructuras. ¿Sí? Fíjense que está relacionada la MBOM con la EBOM. ¿Bien? ¿Para qué es esa relación? Para que en este contexto de trabajo, en este módulo, sepa que esta pieza vino de ese lado. Entonces con una búsqueda yo puedo controlar
si el objeto está siendo consumido o no. Si cuando estoy haciendo la mbomb, como yo tengo que copiar y pegar, no me olvidé de ninguno, básicamente. ¿Bien? De ahí pasamos a el proceso. El proceso es el que engloba toda la información que a mí me indica la mbomb o la ebomb también y la planta, o sea, con qué recursos cuento. Entonces ahí pasamos al cuarto árbol y ya me detengo más en lo que es la BOP. Entonces yo acá analizo qué tengo en planta. ¿Por qué? Porque cada recurso que yo tengo puede tener su mantenimiento, ¿sí? Su costo. ¿Por qué? Porque eso también en los otros sistemas que mencionaba Lucas, en el ERP, tengo que contabilizarlo. Si se rompe hay que comprar uno nuevo o hay que repararlo. ¿Qué código tiene? Entonces replicamos toda nuestra base de recursos dentro de lo que es la BOE o la planta. ¿Bien? Entonces, el que lo engloba todo es el proceso de fabricación. ¿Sí? Vamos a poner un poquitito de 3D. Así ustedes van viendo cómo está planteada la fabricación de este conjunto. Cada ítem que ustedes van a ver acá es lo mismo de lo que les indicaba anteriormente. Son tipos de objetos, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente es un tipo de ítem de proceso. Entonces, en este caso, yo primero dije, bueno, se va a soldar toda esta parte primero por separado de lo que es la jaula del habitáculo. Entonces, tengo dos ítems de proceso. Uno que tiene, digamos, la jaula trasera que sirve de protección a la transmisión y la jaula del habitáculo para el operario. Pero estos procesos tienen que unirse en algún momento. Bueno, tengo un proceso extra donde los vinculo y además de vincularlos agrego un refuerzo extra. ¿Bien? Y por último, agrego lo que son los anclajes o soportes para la amortiguación y la dirección. Eso ya me deja a mí el conjunto del chasis terminado. Después puedo seguir con el resto de el producto. Ahora bien, dentro de este proceso yo tengo una operación. Esta operación es la que me consume a mí los datos de ambos árboles. Entonces, por ejemplo, mbomb chasis y podemos, por ejemplo, acá estamos en la jaula trasera, este ítem, ¿sí? El pipe 7 14111 es el mismo que puntería que tuve, es el 14111. ¿Sí? Es el mismo objeto pegado en dos estructuras. ¿Bien? Y además en tipos diferentes, proceso y mbomb. ¿Preguntas, consultas? Bien. Estoy siendo muy claro hoy. Bien, sí. Pensé que estaban por preguntar. ¿Qué pasa? Me falta un poco de información porque esa es una operación de soldadura. ¿Qué me falta decirle al operario? Y el tiempo. ¿Qué actividades tiene que hacer? Entonces yo vengo a abrir con... Disculpen, estoy acostumbrado a usarlo en inglés y acá está en español. Y por ahí me cuesta encontrar los menús. Bien, entonces yo acá digo, para hacer la soldadura, primero hay que soldar el turbo A con el B, soldar los refuerzos C, el refuerzo D, soporte de antena y soporte del motor. ¿Puedo tener alguna instrucción sobre esa operación? Sí. ¿Por qué? Porque eso termina siendo un documento que yo voy a utilizar en esa operación para poder fabricarlo. ¿Bien? Entonces, yo termino teniendo elementos adjuntos dentro de este objeto. ¿Bien? Entonces, acá estoy abriendo lo mismo que les mostraba en el módulo de Meeting Center. ¿Sí? Cómo está conformado el objeto y qué tiene adentro. En este caso tiene objetos de la instrucción electrónica, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces yo caracterizo cada una de estas actividades que tiene que hacer el operario con un tiempo, ¿sí? Una secuencia de cuántas veces tiene que hacer esa actividad y le digo si agrega valor, no agrega valor o no agrega valor, pero es necesario. ¿Sí? Eso con cada operación. Esto a mí me devuelve un tiempo. ¿Sí? La operación traslada su tiempo
hacia los distintos procesos. Entonces el proceso puede saber cuánto tiempo demora, teóricamente, esa operación en realizarse. Bien, de acá irvana un poco con lo que les mostraba Agustín. ¿Sí? Agustín les mostraba la simulación de la planta. Cuando trabajamos con el PLM, pensando en esta planta, lo que cambia es que acá yo les estoy mostrando la BOP de producto, utilizando ciertos recursos. Ahora, si mi foco es, tengo esta planta y tengo que fabricar este producto, ¿cómo mi planta se adapta para fabricar el producto? ¿Dónde voy a hacer determinados procesos? ¿Qué máquinas van a utilizar esas piezas o van a devolver esas piezas que voy a fabricar? Y de ahí poder balancear mis estaciones de trabajo de acuerdo al proceso que tienen que hacer. Entonces pasamos de tener 4 árboles, pasamos a tener 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy contemplando la planta. Y esa planta es la que el PLM entrega a Plant Simulation y ahí podemos hacer todo el estudio que les mostraba Agustín. Bien. Una vez que ya tenemos todo lo que es MBOM, BOP, BOE, lo que pasamos a hacer son las instrucciones electrónicas de trabajo. ¿Sí? Básicamente redactar al operario qué es lo que tiene que hacer y después con una plataforma web no, esa es vieja. Ahí estamos. Que también accedo con usuario y contraseña. El por qué, además de que hereda mi pertenencia. Acá estoy viendo las instrucciones que el operario va a seguir para poder fabricar el karting, ¿sí? O en este caso el go-kart. Acá tiene todas las piezas, qué recursos va a tener que utilizar a lo largo de todas las operaciones. Por ejemplo, vemos que la soldadura está 2 veces, ¿sí? Porque está consumida en 2 operaciones diferentes. Y ahí yo voy ingresando. Acá estoy en el momento superior, entonces para llevarlos un poco hacia Team Center. Ahora estoy parado en lo que es la BOM del chasis. Ahí vemos que estamos en la BOM del chasis también. ¿Qué elementos voy a utilizar solamente para fabricar el chasis? Siguiente. Y ya estoy en el proceso de la jaula. Entonces acá yo indico este proceso, soldaremos la jaula y cuál es la función. Pero ahora entro en lo que es la operación. Entonces yo ya tengo qué actividades tengo que hacer, lo mismo que veíamos recién, cuánto tiempo tengo que demorar, cuántas veces lo tengo que hacer y si me agrega o no agrega valor. Yo acá puedo tener, por ejemplo, un video para que el operario sepa hacerlo, más de un documento, en este caso estamos viendo solamente una introducción, pero podría cargarle más archivos. Y fíjense que acá solamente quedaron las piezas para esa operación, distinto al proceso anterior que veíamos todas las piezas. Entonces ahí yo voy avanzando. Jaula del habitáculo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingreso a la otra parte. Entonces ya ahí tengo, además de todas las operaciones, todas las fotos tomadas con el visualizador. Nunca se abrió el CAD, ¿sí? Para darle las instrucciones al operario de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Para finalizar el porqué del usuario y contraseña. Fíjense que ahí dice ingeniería y sistemas, ¿sí? Dentro de todas nuestras organizaciones nosotros tenemos áreas, ¿sí? Y dentro de esas áreas tenemos responsabilidades, ¿sí? Uno es diseñador en el área de ingeniería, pero también puede ser diseñador dentro del área de ingeniería de proceso o gerente dentro del área de proceso. ¿Qué me lleva a esto? A que los usuarios con esas configuraciones tengan permisos de accesos diferentes, ¿sí? Ya del por sí, así como yo se los estoy mostrando, no hay nada que esté aprobado. Y entonces, la planta
como les mostraba recién, no podría haber esa información. ¿Por qué? Porque todavía no fue aprobado, no fue controlada, ¿sí? No está validado, justamente. Esa validación se hace a través de flujos de trabajo. ¿Cuáles son los flujos de trabajo? Normalmente, ¿cómo validan hoy en día? Mandan un mail. O la tienen. Por favor, controlame este archivo, así lo revisamos, ¿sí? En Teamcenter lo que se hace es automatizar esos procesos, ¿sí? Y diseñarlos para que siempre se haga el mismo circuito. ¿Qué es lo que me da a mí? Seguridad de que queda el nombre y apellido de la persona responsable de hacer esa tarea, que lo controló y me devolvió un comentario, que ese comentario fue hecho en tal día, que la tarea avanzó o fue retrocedida porque fue rechazado. Todo ese ida y vuelta que hoy normalmente, y diría que el 100% de los clientes que nosotros visitamos es mediante un mail, y que el mail por ahí se pierde, en este sistema no, ¿sí? Porque siempre va a llegar a lo que se llama, mi lista de trabajos, donde yo tengo justamente tareas para realizar o tareas para seguir, dependiendo si yo soy, disculpen, si yo soy dueño del proceso de aprobación o si soy meramente participante de este proceso, ¿sí? Dependiendo cuál de las dos sea, voy a poder seguir la información, si soy el dueño, o realizar alguna acción. ¿Bien? Les voy a disparar uno de ejemplo. Vamos a lanzar sobre este que está acá. Y vamos a hacer alguno rapidito. Este no. Por ejemplo, este de por dirección. Los aprobadores son Carolina y Lucas. Y tengo una tarea de la cual soy responsable yo. ¿Bien? Entonces, someto a ese ítem de revisión a esa aprobación. Estos flujos se pueden configurar, o mejor dicho, se configuran en base al proceso que el cliente tenga. Y fíjense que en este caso, todo lo que está siendo sometido a este flujo de aprobación adquiere ese simbolito que indica que se está aprobando. Todos mis compañeros de mi área, que van a tener los mismos permisos, van a poder ver que esto se está aprobando. Entonces van a decir, che, ¿quién está aprobando esto? ¿Por qué? Porque con el símbolo mucho no me doy cuenta. Entonces tenemos, gracias a todo lo que es PLM, ¿sí?, un visualizador de ese flujo de trabajo. Entonces yo puedo ver dónde está siendo frenado, llegar a ver quién es la persona que lo tiene que ver, que realizar. Entonces ir al escritorio, che, mirá, necesito que me apruebes este flujo de trabajo que hace 2 semanas te pasé y nunca lo viste. No, es que estuve muy ocupado, etcétera. Entonces tienen una trazabilidad más que la de un mail. Bien. Dentro de mi lista de trabajo, fíjense que acá estoy en el planificador y estoy viendo cosas de otro módulo. O sea, la información está disponible en cualquier lugar. De acá tengo la tarea que yo tengo que realizar, ¿sí?, esa que les mostraba recién. Vamos a verla en resumen. Entonces acá tengo las características. Si tiene una fecha de vencimiento, en este caso no ha sido configurada, cuándo inició, quién es el responsable, y yo podría ejecutar la tarea. Cuando lo ejecuto, como es una tarea de hacer, digo que está el trabajo comentado y le indico diseño realizado. Bien. Y ahí acepto. Ahora bien, yo ya no tengo que cumplir con ninguna tarea. Me voy a ir hacia mi Teamcenter para poder mostrarles esta parte mejor. Yo ya no tengo que realizar ninguna tarea porque no soy el responsable. La tarea siguiente, como habíamos visto, era de Carolina. Entonces, en este caso, el modelo K2, que tiene dentro de destino los elementos que yo voy a probar, entonces no se me va a perder nada. Siempre llega esto
a la persona necesaria y yo acá puedo ver que está esperando a que Carolina tome una decisión, si lo aprueba o si lo rechaza. Si lo rechaza, vuelve hacia mí, porque la tarea anterior la realicé yo, y si la aprueba, avanza y se va en este caso hacia Lucas. ¿Bien? Entonces yo ahí veo dónde está el workflow. Ahora no depende más de mí. ¿Qué anécdota siempre cuento yo sobre estas tareas? Había un cliente que realizaba sus aprobaciones con una carpeta de cartón y un papel pegado con los nombres de cada uno de los responsables de todas las partes de ingeniería. Entonces iba por el diseñador, ponía, pasaba de escritorio, firmaba. Le agregaban 2 hojitas más, firmaba, pasaba de escritorio. Imagínense la secretaria si va con 100 carpetitas y se tropieza. Hay un mar de hojitas, días acomodándolas y con esto se terminó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue toda la información en el momento exacto, no se perdió nada y va pasando automáticamente por los responsables. Acá porque nosotros ya los tenemos predefinidos, pero si tuviera 2 o 3 responsables que yo puedo elegir, los puedo elegir y enviárselos a los demás. ¿Preguntas, dudas, consultas? La información Sí. ahí de la EWI, Sí, el Team Center Web, sí. esa información donde marca cada una de las tareas de la voz sería. ¿Esas tareas fueron escritas para la EWI o ya se toma directamente de lo que se hizo en la No, lo que lee directamente es el mismo árbol. Lee todo lo que se llama el colaborador de contexto, que es leerte los 4 árboles. Entonces, ¿cuál es realmente el árbol que te va a mostrar? El de procesos, que es este que nosotros estamos armando acá. Lo único que tiene redactado es acá es el texto de la instrucción. Es lo único. Y la foto, exactamente. Todo el resto salió. Esto es del módulo de tiempos, que vamos a sumar otro de los sistemas. Si vos tuvieras el CAM también integrado, las actividades y el tiempo también se cargan. Yo puedo tener también un Excel, que es en el sistema en realidad una página web, con tiempos que yo ya tengo tabulados. Entonces, si vos tenés que, vamos a ir muy fino a la parte de automotriz, si el operario tiene que caminar 3 pasos, levantar una chapa, eso, caminar 3 pasos ya tiene un tiempo, levantar la chapa ya tiene otro. Entonces ya tenés 2 actividades que no hace falta que yo las redacte. ¿Por qué? Porque ya está cargado en esa tabla. Tico y tico y cargo ese tiempo. Estas piezas salen de leer lo que es la operación. Y si nos vamos hacia acá, porque acá estábamos en lo que era la operación, me voy a ir hacia un proceso, lee todas las piezas que tiene adentro. Entonces siempre toda la información de las EWI sale de los procesos. Yo ahí te voy a mostrar las instrucciones. Abrir com. No estoy en mi PC, no está instalado acá. No está instalado el módulo. Sí. Es justamente un Word. Es un Word que se traduce a PDF. Entonces vos ves como PDF, como si lo ven rápidamente en la interfaz, es muy parecida al PDF, ¿sí? Pero se trabaja como un Word. Si tuviera los planos de la operación, van también acá, dentro del plano y del plano. Porque no lo hizo, digamos, pero y que casi con esto no hace falta. Pero si estuviera, lo ponemos. Lo ideal sería ni siquiera tener plano. Sería muy bueno. Achicamos mucho los tiempos de desarrollo. Si tuvieras un video, yo lo que me faltó agregar es que todo dato que está dentro del sistema se transforma en lo que es un conjunto de datos, un dataset. Un archivo de PDF pasa a ser un dataset de PDF. Entonces contiene al archivo real, ¿sí? ¿Qué pasa con Windows?
che, ¿dónde está este archivo? Está en tal carpeta, que está en tal lado, que está en tal otro. ¿Dónde está el archivo? No sé, acá está el dataset. Acá tengo el ítem de revisión. ¿Por qué? Porque esa información de dónde está el archivo ya pasa a ser del área de sistemas. Está en el servidor. La base de datos sabe dónde está, lo busca y lo devuelve. Entonces, dentro del ítem de revisión puedo tener un sinfín de datos, de objetos, ¿sí? Entonces puedo tener, acá que me soplaron, porque esto ya lo conoce, puedo tener un video y también verlo desde el Active Workspace. Entonces fíjense que ya tengo visualizador y actividades. Entonces, ¿por qué? Porque cargué una foto. Y en el caso de un video, creo que es el proceso que les sigue ahora. Ahí está. Entonces puedo tener una animación, un video que cargue como dataset y que se configure el sistema para que si encuentra ese tipo de dataset pueda reproducirlo. ¿Bien? Entonces ya el operario prácticamente no piensa, ejecuta. Otra anécdota que trae a esto es, había un posible cliente que fabricaba los taladros para minería. Los dos capataces se fabricaban diferentes. No había una sola máquina igual. Ya me están diciendo que sí pasa. Con esto, el procesista ya le está diciendo, la máquina se hace así. Por eso la filmina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con qué lo tengo que hacer? Entonces ahí se resume todo. Sí. Firma digital No es. sobre un documento, pero no de que el operario hizo la tarea. Claro. Sí. Bien. Lo que pasa es que no puede ver otro. Exacto. Al ser un operador tiene permisos para ver solo lo que está vigente, lo que puede fabricar. Sí. Y salís de control. Si saliste del sistema con algún medio, un archivo en el disco duro, un PDF, un papel, saliste del sistema. Podemos notificar El flujo de Podemos trabajo puede notificar tener un disparo de una nota. donde hubo un cambio. Es diferente. Exacto. Es diferente. Puede haber una alerta que notifica, guarda que cambio. Sí, Exacto. eso se puede hacer. Sí. Exacto. Puede ser parte de un workflow. Vos, hasta que no entrena el operador, no entra en línea esa versión. Porque no saben hacerlo. Entonces decís, che, quiero que eso pase siempre. Entonces no entra esa letra de cambio en vigencia ni entregamos información hasta que no se cumpla la capacitación. Aparte, el operario cuando entra acá va a decir, opa, tengo algo en entrada, que esto es la misma lista de trabajo que les mostraba recién. Entonces él ingresa y dice, llegó modificación, porque le llegó una tarea donde está notificándole que hay un cambio en una pieza. La aprueba y ya cuando va a la EWI no tiene la pieza A y la B. Exacto. Es muy, sí, pasa. Exacto. Sí. Si no aparece la notificación, puede estar. Por ahí, si no abrís, también decís, mando un mail y aviso todo para que lo pongan. Exacto.
Que bueno, eso viene ahora. Cuando hablaba Lucas de los círculos estos, hay algunas herramientas que son lo que nosotros llamamos los gemelos virtuales, gemelos digitales, y otras herramientas que Se son rompió. La realidad, digamos. Bueno, sí, para sí. cerrar, hago en voz alta el comentario que me decían recién. Como esto está trabajando toda una base de datos, ¿qué pasa con el modelo CAD cuando la carpeta? Vamos a seguir contrastando. Abro el modelo, ¡pum! Pieza perdida. ¿Dónde está la pieza? La está buscando en la ruta tanto porque el ensamble sabe que esa pieza está en tal lado. Pensando que falta. ¿Por qué? Porque ya no le interesa la ubicación del archivo. Le interesa qué ítem, qué código tiene y lo busca en la base de datos. La base de datos lo busca, recolecta el archivo y se lo entrega al CAD para poder abrirlo. Y el CAD trabaja conectado. Entonces, si yo lo abro muy rápidamente, me va a pedir iniciar sesión, en este caso Solid Edge, con mi usuario y contraseña para poder abrir ese archivo. Me queda un día de licencia de préstamo. Y ya con esto cierro. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Está lloviendo. ¿Ven? Entonces acá yo ingreso. ¿Está? Y ahí estoy desprotegiendo el objeto porque yo lo voy a modificar. Mientras abre, digamos, todas las herramientas que vimos esta mañana, CAD y CAE van a la BOM de producto. ¿No? Las de simulación van a la BOP. Las de layout y de simulación de planta van a la BOE, ¿se acuerdan? Los recursos. ¿No? Toda esa información se conecta acá, toma información, la procesa y la vuelve a entregar actualizada. ¿No? Por eso estamos hablando de una integración total. ¿No? Y a la vez, cuando tenemos aprobados los procesos, le decimos a los otros sistemas, administración, planta, lo que sea, la información para fabricar, como dice Gerardo, uno. Y ahora vamos a ver una herramienta que nos permite organizar los recursos que tengo con la demanda que tengo de producción. ¿No? Medio lento para abrir. Pero está abriendo y actualizando. Ahí está. Eso ya es el CAD. No es el CAD que venía esta mañana, es otra gama de CAD, digamos, pero básicamente hace lo mismo. Y lo abrió desde el PLM. No existe ese archivo en mi disco duro, ni el disco duro de él, ni nadie. Hay un servidor que solo la base de datos sabe dónde están los archivos y me deja ver lo que estoy autorizado a ver. Hay protección de propiedad intelectual también. Y ahí que en este caso está desprotegido, ¿sí? Lo que yo les indicaba, si yo abro el documento, un Word en la red, ¿quién lo tiene abierto? ¿Sí? Me está indicando que está abierto y quién lo tiene abierto. Y yo en el CAD puedo ver que justamente está ese aviso de que lo estoy protegiendo yo. Todo aquel que lo abra después va a abrir el aviso de la solo lectura. Bien, con eso. Bueno, si les parece pasamos, está medio largo, nos estamos pasando la hora. Vemos rápidamente la parte de programación de la producción con Agustín. Café, hay algo para picar ahí atrás. ¿Está cerrando, Vicky? Ahí está. Poner todo junto. No es muy fácil. O sea, en todas hay implementaciones, trabajando los procesos y se ve que se va armando un plan. Entonces el proyecto y se va armando un plan de implementación. ¿El controlcito para pasar las diapos? Sí. Genial. Buenísimo.
Bueno, ¿les parece que continuemos? ¿Que arranquemos? ¿Arrancamos? Bueno, como les comentaba Lucas hace un rato, si se acuerdan de la BOE, de la BOM y de la BOP, todos esos elementos nos brindan a nosotros información sobre nuestra capacidad instalada, los productos que realizamos y las operaciones que vamos a realizar para manufacturar esos productos. Opcenter APS es un software para la planificación y programación avanzada de la producción, que lo que hace es eso, es gestionar nuestra capacidad productiva teniendo en cuenta un modelo de restricciones que nos permiten a nosotros evaluar la factibilidad de realizar el producto con los requerimientos específicos en el tiempo de entrega que tenemos pactado con nuestro cliente y con los equipos con los cuales nosotros contamos. Como pueden ver, bueno, la manera en la que estamos produciendo hoy no es la misma que hace 10 años, y de acá a 10 años esto va a cambiar, porque vivimos en un proceso constante de cambio, sobre todo por algunas variables que son las que modifican cómo las organizaciones se comportan y cómo van mutando, cómo van adoptando sus procesos productivos para poder alcanzar esa demanda. Bueno, los gustos de la gente, la variación en la demanda, no es lo mismo mercado en invierno que en verano, probablemente se demandan distintos productos. Hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, hay reducciones de cuota de mercado porque aparecen nuevos competidores, hay un competidor que sacó un nuevo producto y bueno, ese producto tuvo mucho más éxito que el mío y tengo que salir a pelearlo. También hay reducciones de beneficios, nuevos impuestos, nuevos factores en cuanto a establecimientos legales que a mí me afectan en cómo yo hoy produzco, y también hablamos de regulaciones ambientales y estándares de seguridad que están totalmente vinculados a cómo nosotros producimos, y todo esto aumenta la complejidad de una planta productiva de una manera increíble. Lo pueden ver ustedes en su día a día, creo. Nosotros encontramos, esto es como muy amplio porque sabemos que acá hay gente de distintas industrias, pero encontramos que las pymes argentinas hoy en día trabajan produciendo un mix de varios productos. Nadie hace un único producto, estamos todos intentando cubrir la cuota de mercado, intentando alcanzar a nuestros clientes, intentando satisfacer necesidades. Tenemos un conjunto de proveedores y de clientes muy variados, no le compramos este mes como el mes anterior o al mes siguiente, vamos cambiando de proveedores. Esto hace que haya lead times de abastecimiento variables, y bueno, eso también conduce a una complejidad para poder balancear la producción en función de la mano de obra y en función de la demanda que yo estoy teniendo, y bueno, ni hablar de la dificultad que tenemos para poder cumplir hoy en día con los plazos de entrega. ¿Qué buscan las empresas hoy en día para enfrentarse a todas estas problemáticas? Sobre todo buscamos agilidad, resolver los problemas de la manera más simple posible, pero a la vez lanzar, aprender, adaptarse. Siempre haciendo enfoque en gestionar las capacidades, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, podemos ver qué podemos llegar a adquirir, qué no podemos llegar a adquirir, pero siempre tenemos que estar enfocados en la gestión de nuestras capacidades, usarla de la manera más óptima. Ahí está. Y bueno, ni hablar de un análisis continuo en el cual nosotros siempre estamos buscando la mejora continua, ¿sí? Aprendemos para mejorar, para no volver a cometer los mismos errores que pudimos cometer en un tiempo atrás. Hablando de un poquito del rol del planificador en este tema, bueno, podemos ver ahí las 3 puntas del triángulo, son 3 áreas como muy claves en lo que es el funcionamiento de una organización. El área de venta siempre va a apuntar a romper los récords de venta, ¿sí? Nadie va a querer que el área de ventas venda menos. El área de producción siempre va a tener el foco en la productividad, y el área de finanzas siempre va a estar pensando en cómo vamos a hacer para manejar estos costos de la manera más eficiente. Bueno, el rol del planificador, nosotros hablamos del planificador de producción, pero hay planificadores de logística, planificadores de compras, planificadores de casi todas las áreas, es encontrar el equilibrio,
¿sí? Equilibrar estas necesidades de las distintas áreas para poder fabricar de la mejor manera, de la manera más óptima. Acá es un ejercicio para pensar. Si nosotros tuviésemos una única línea productiva que produce 5 productos distintos, hay 120 combinaciones distintas de hacer o de acomodar ese orden. Si duplicamos la línea y tenemos la misma cantidad de productos, las combinaciones se elevan al cuadrado, o sea, tenemos 14.400 combinaciones distintas y ni siquiera estamos hablando de materiales, de operaciones, de tiempos de parada de máquina, de establecer la máquina en los parámetros que tiene que tener para funcionar. No estamos hablando de ninguna de esas restricciones, solo estamos hablando de cómo podemos combinar los productos que tenemos que fabricar para poder alcanzar la producción. Un poquito de qué es planificar y qué es programar. La planificación nosotros lo vemos como una toma de decisiones estratégicas, o sea, es a largo y mediano plazo decidir qué vamos a hacer con lo que tenemos, es decir, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, en qué planta lo vamos a hacer, cuánto dinero quiero recibir de este producto, de esta producción, en qué planta lo vamos a hacer, qué materiales vamos a necesitar para hacerlo y cuáles son los recursos necesarios que tenemos que utilizar para poder cumplir con esta producción. En cambio, la programación son decisiones tácticas, es el día a día, donde hay un nivel altísimo de detalle en el cual nosotros nos enfocamos en cuál es la mejor manera de hacer todas las operaciones que yo tengo para poder cumplir con la producción. Cuál va a ser la mejor sincronización, cuál va a ser la mejor secuenciación, a dónde voy a poner mis prioridades, a dónde voy a limitarme y qué conflictos tengo que resolver yo en mi día a día para poder cumplir. Sobre todo también estamos hablando de la monitorización. No sé si alguno de ustedes trabaja con sistemas para monitorear su producción, o sea, ver el avance de cómo está ocurriendo en la producción, también está contemplado acá. Y bueno, ni hablar de la gestión de cambio, que es algo que fue hablándose durante todo el seminario hasta llegar al punto de Team Center, que bueno, que es cómo gestionamos un cambio y vemos la simplicidad con la cual estos sistemas colaboran para gestionar un cambio desde el diseño hasta la planta productiva. Bueno, para encontrar, o sea, el software que tiene Siemens para brindar soluciones a este tipo de problemáticas es Opcenter APS, que es un software de programación avanzada para la industria manufacturera que utiliza algoritmos para poder alcanzar, digamos, los programas de producción alcanzables, teniendo en cuenta toda una serie de restricciones y reglas de negocio que modelan cada negocio en particular, porque la manera en la que él produce no es la misma manera en la que ellos producen y cada uno dentro de su organización se comporta de distintas maneras. Y bueno, es una herramienta que también sirve para poder evaluar los múltiples escenarios posibles que pueden existir para poder realizar la producción. Bueno, Opcenter APS tiene 2 módulos. Tiene el módulo de planning, que bueno, al conectarse con los sistemas de ERP, que es algo que también han ido hablando, digamos, la interconexión entre los distintos sistemas de gestión de la empresa, digamos, como hay muchas áreas, como el área de ventas, el área de compras, que usan todos distintos software de gestión. La idea es que estos software trabajen en conjunto porque estamos programando y planificando la producción desde una mirada integradora, o sea, no solamente teniendo en cuenta el área de producción, sino teniendo en cuenta todas las áreas de la empresa. Bueno, teniendo en cuenta el ERP, digamos, el módulo de planning lo que hace es tener en cuenta la previsión de la demanda y con cuáles stocks, o sea, qué stocks iniciales tenemos nosotros hoy en día de esos productos y bueno, teniendo en cuenta los periodos de planificación, los parámetros de control de stock y la capacidad de nuestra planta para poder efectuar esa producción, nos entrega un plan de producción alcanzable. Estos software trabajan con algo que se llama planificación finita. Son un gemelo digital de tu capacidad productiva. O sea, vos no planificás pensando que tenés infinitos recursos disponibles, sino estás planificando con los recursos exactos que tenés hoy en día para poder fabricar. Scheduling es el módulo de programación de la producción, que lo que hace es, teniendo en cuenta el plan
el plan productivo, el plan maestro de producción que define el Op Center Planning, tiene en cuenta los patrones de cambio, las restricciones detalladas y las reglas de secuenciamiento que existen entre las distintas operaciones. Nos entrega la secuencia óptima de la producción, teniendo en cuenta todas esas variables. Bueno, la idea de estos software es que mejoren la colaboración. Digamos, estos software se adaptan a cualquier modelo productivo, teniendo en cuenta, digamos, las distintas posibilidades de secuenciar las tareas. Si son secuenciales, si las tareas ocurren en paralelo, si tienen algún orden jerárquico de decisión o si tienen algún orden modular de decisión. Nosotros decimos que modelos precisos producen cronogramas factibles, por eso hablamos de gemelos digitales. Nosotros acá lo que estamos haciendo es trasladar la planta a una aplicación para poder obtener el programa de producción alcanzable. En ese programa lo que se modela con los recursos, las restricciones, los procesos y los calendarios para poder llegar a ese programa de producción factible. Algunos de los beneficios de de adquirir un software de planificación y programación de la producción es que el software integra a todas las áreas, o sea, trabaja en conjunto con todas las áreas. Como les mencionaba antes, no solamente tiene en cuenta el área productiva, sino tiene en cuenta cuáles son los procesos de compra, cuándo nos van a llegar los pedidos que hacemos, en qué tiempo tenemos que entregar los pedidos que fabricamos, qué pedido de aceptación de entrega tienen nuestros clientes. O sea, a ver, capaz que nuestro cliente nos acepta una demora máxima de 5 días y eso el software lo tiene en cuenta para poder programar la producción. Algunos beneficios tangibles que han tenido las empresas que han incorporado estos software de producción son mejoras en la productividad, reducciones de tiempo de ciclo, reducir el working process de la producción, poder trabajar con inventarios más pequeños de materia prima, o sea, trabajar lo más lean posible, sincronizar las compras con las áreas productivas y bueno, sobre todo la mejora en el servicio de atención al cliente. ¿Alguna consulta quieran hacer al respecto? Si hay RP, sí. Si no hay, Si con no lo que hay, haya. claro, con lo que haya. Sí. Exacto. Claro, vos tenés la BOP que entregamos al RP, programa producción de acuerdo a lo que vendí, acá órdenes de fabricación, que son todo lo que tengo que fabricar, esas órdenes de fabricación entran acá y las organizan en tu planta. Lo mismo, si vos levantaras las órdenes de producción, o sea, si vos levantás las ventas en un Excel, tenés tu información en un Excel, se puede vincular con Tranquilamente. Excel, vincular con bases de datos, con búsquedas query, con la gran mayoría de las herramientas que utilizan las empresas hoy en día. Hasta la instrucción de trabajo. Después cuando se ejecuta, digamos, se cierra, digamos... Organiza la orden de producción. Claro. La instrucción de trabajo viene por el lado de Team Center. Claro. Y después los sistemas MES, que nosotros no hemos hablado hoy, son los que levantan la que está pasando y retroalimentan. O sea, son todos los que levantan la información en tiempo real y pueden volver a entrar acá si algo se desvió para poder programar nuevamente. Claro. Sí, lo ideal es eso, es lo que comenta Lucas, la vinculación de un software de programación de la producción con sistemas MES para obtener esa retroalimentación del avance de la producción y ir destildando las operaciones que ya se han realizado. Se puede hacer manual, pero bueno, al tener dos sistemas que se integran uno con el otro y trabajan en conjunto es automático. Es muy útil abajo de los que tienen MRP, el MRP dentro del DSI. El MRP te genera órdenes de trabajo y órdenes de compra. Pero es una lluvia de órdenes, no sabemos bien después, hay que ver cómo llega a la producción y alguien tiene que decidir cómo hacerla primero, entonces si el MRP más o menos tiene algo de información, uno también puede bajar eso y darle lo que llamamos restricciones finitas, capacidad finita, modelando realmente lo que sucede en la planta. Sí, inclusive para que ya te quede todo el historial en un solo sistema con documentación. Por ejemplo, los materiales
no solo historial, también esto te sirve para mirar para adelante, la próxima semana, la otra semana, qué tiene que venir, revisar más finito para decir tiene que llegar esto, qué pasa, APS es para futuro. Claro. ¿El material está aprobado, habilitado? Bueno, hay un informe de aceptación o de despido o algo así. Eso tiene que ver más con el RP o con el MES. Este solo ve hacia adelante. No ve para atrás, no tiene la capacidad de ver para atrás, es como una bola de cristal, vamos a decir por ahí, dicen. Decir, bueno, ¿cómo hago para cumplir? Ahora, ¿cómo va avanzando? Se registra en otro sistema. Puede ser la MRP, decisiones, por ejemplo, decisiones tácticas, como en qué áreas que tengo más capacidad necesito poner un par de personas más o un turno, hago horas extras. Claro. se hace a dedo o a y aparte te cambia, o decís, te viene un impacto, no me llega tal materia prima, ¿qué impacto tiene? O sea, siempre decimos que las noticias malas, cuanto antes las sepamos mejor, porque tenemos posibilidad de hacer algo. Si no te enteraste, cuando va a gustar ya no está. Ya no tiene nada que hacer. Entonces acá vos ya sabés que dentro de 2 semanas vas a tener un problema. ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo reorganizo? ¿Qué priorizo? Corro distintos escenarios y tomo una decisión basado en un algoritmo que me da la posibilidad de evaluar impacto. Del plan que tenés, vas viendo las confirmaciones de nota de pedido y vas viendo el firme y vas... Es que también alimentamos con las compras. O sea, cuando arriba lo que compré. No puedo poner una actividad que necesita de algo que tiene que llegar y no llegó. O sea que la fecha de entrega de nuestros proveedores también están contempladas en los precios. Materia prima, semi-elaborado. La diferencia con el que vimos a la mañana es, por ejemplo, las decisiones del otro es ¿qué pasa si pongo una línea más? ¿Qué pasa si pongo esas cosas? A ver, no están en la táctica. Esto es más ingeniería, sí, a ver, ¿dónde mejoro el proceso? Eso lo resolvés en la otra. Esta es táctica. ¿Cómo resuelvo y veo para Y me adelante? faltó gente. ¿Cómo reorganizo todo? Porque tengo 2 días. Se me rompió una Se me máquina, rompió una ¿cómo máquina. cumplo con el pedido? Salía vos a improvisar y reorganizar todo el resto. Cuando la tengo reparada, puedo hacer horas extra, puedo poner un sábado, puedo hacer. Entonces vas viendo escenario, cuál es el que te ayuda para cumplir. Que antes lo hacía Ah, claro. Hoy. Hay se un hace caso, así. por ejemplo, con los láser o con equipos que consumen mucho que también optimizás uso de energía. Tenés en qué momento ¿En qué la bandera energía es más cara y en qué momento lo puedo bajar mi pico. También se puede, por eso todo lo que sea finito y uno quiere optimizar energía, materiales, instrumentales, herramientas. Cuando uno piensa herramientales, decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una matriz más o una herramiental más? ¿Cuándo me conviene, cuándo no? Personas capacitadas específicas, a lo mejor tengo 7 soldadores, pero hay uno que solo puede hacer eso y eso se me transforma en un cuello de botella. Entonces, ¿cómo lo optimizo? Tiene mucho que ver con lo que veíamos antes de la simulación de planta. Pero este es el hoy para mañana, digamos. El otro es largo plazo, mejoro, cómo lo mejora el proceso. Sí, también para evaluar pedidos. O sea, me llega un pedido, veo qué capacidad de entrega tengo yo con ese pedido, cargándolo en el software. El software te arroja el plan de producción, te establece una fecha probable de entrega y vos le respondés a tu cliente, mira, tengo una fecha probable de entrega entre esta y esta, ¿te sirve, no te sirve? Esa es la idea, mirar para adelante, digamos. Y que sean factibles la programación, que no sean, o sea, que sea una programación factible, que contemple estas restricciones. Entonces eso ayuda a que la fecha que entregues sea mucho más concreta por ahí lo que normalmente un Excel o algo. Normalmente lo que le pasa al programador es que una vez que hizo un plan, cada vez que hay que cambiar algo, hay que mover todo. claro, prácticamente ya cerrar los ojos y hagamos lo mejor que se pueda con lo que hay. Y veamos para el próximo plan. Acá Sí, o son horas de plan trabajo, son minutos. claro, son horas de trabajo en Excel que acá es un minuto. Sí, todo el programa. Estas son herramientas de alto impacto. Por turno, te cambia algo, no es tan simple por ahí la decisión. Como todo, estas son herramientas de alto impacto, de implementaciones cortas para tener resultados y después obviamente, como el mismo modelo de simulación, a medida que la vamos utilizando, vamos buscando cuál es la información que tenemos que ir mejorando y entonces empieza a llegar a un punto donde decís, si tengo un PLM que ya me pensó el proceso, la herramienta es mucho más potente, pero no significa que no pueda empezar solamente con una tarea de planificación.
porque antes que nada, esto ya es mucho. Después sí empieza a achicarse y necesitas cada vez más información. Por eso cada herramienta tiene su propósito y su ámbito, ¿no? Y su lógica. Bueno, para terminar, solo un video. Es un video de Maserati que cuenta su experiencia aplicando estas herramientas. Así que